Amigos, tenemos show, qué emoción. ¿Cómo va a estar la cosa? Que el 20 de enero hay show en el Market Teatro Ciudad de México, el show más grande de herejes hasta la fecha y se está agotando muy rápido. Rapidísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas, así que apúrense a comprar porque está volando. Es un teatro grande. Va a haber stand-up de Bobby, va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita, y va a haber Análisis de canciones. Análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México. Compren sus entradas. Sonoro. Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando encontrar el humor y el punto medio. No soy Bobby, no voy a sostener cosas de tamaño normal en mis manos. Bobby está en una feliz licencia de paternidad, así que le mandamos un abrazo gigante a él, a Caro y a la niña que se sumó a este mundo de mierda horrible, pero que seguramente ellos se lo harán un poquito mejor. Así que le mandamos un beso grande y que vuelva cuando él tenga ganas, porque la verdad... Yo tengo una duda. Sí. ¿Está en licencia de paternidad del tipo legal francés o mexicano? Del tipo legal herejes, o sea, hace lo que quiere. Le vale madre. Como Sí, siempre. exacto. Está Sí. bien. Okay. Él vive en una licencia. Sí, vive en una licencia. Si él no tuviera licencias, no podría estar acá. O sea, él es una licencia en sí mismo. Una licencia vencida, ¿no? Que nadie renovó. Yo estoy muy contento. La verdad que tenemos un temazo. Tenemos una invitada del carajo que además nos está haciendo la gauchada de estar acá con nosotros hoy. Que estamos grabando un sábado a la mañana. Pobre, podría estar durmiendo y está acá siendo molestada por nosotros. Pero yo quiero decir dos cosas. Una, bien los que se están suscribiendo al canal, están haciendo su tarea, están haciendo su trabajo. Bajaron un poquito, así que pónganse las pilas, traigan a un amigo. No nos interesa que nos escuchen, no nos interesa que le guste el contenido, queremos que se suscriban al canal. En cuanto a la otra parte de la tarea, la de suscribirse a nuestros Instagrams, mejoraron. Les tengo que reconocer que están en un 7 puntos, pero pueden dar mucho más, gente. Pueden dar mucho más. Ahí los esperamos en nuestros Instagram. De nuevo, se suscriben, bloquean contenido, no nos tienen que ver. No me interesa que me vean, me interesa que se suscriban, nada más, ¿ok? Listo. Que quede claro eso. Habiendo dicho todo eso, les voy a presentar al Henry Kissinger de estas relaciones internacionales llamadas Herejes el Podcast, el Corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Oye, ¿Cómo estás? ¿Venís a hacer algún golpe de estado o algo o no? No, estoy muy contento porque el tema está bien chingón. La neta es que no mames, yo nunca me había puesto a investigar sobre esto y a la madre. Entonces, sí. Hay mucho de qué hablar, mucho del tema de herejes que hemos agarrado en varias ocasiones se encuentra aquí. Y con la invitadaza que tenemos hoy, qué gusto sentarnos a platicar de esto. Oigan, ¿ya vieron la nueva sudadera de herejes en chunchos? No la vi en mis manos, la vi de lejos. Estoy esperando tenerla. Vayan a ver todo lo nuevo que está saliendo. Salió una playera nueva, una sudadera, es así como de este tipo, negra, está padrísima. Hay una playera nueva en 2 colores. Y bueno, pues los productos que ya saben, las playeras que ya estaban, y la de Bobby, la última que salió, las tazas, las bolsas, los productos que ya conocen, vayan a verlos, cómprenlos y acompáñenos 20 de enero a México en el show de herejes en el Market Teatro, que ya faltan
Bueno, Mientras hasta se hoy está estaban grabando en esto, quedaban 30 35 boletos, entradas. O una sea madre que así. Sí. yo creo que no va a quedar ninguna, pero capaz tienen suerte. Capaz tienen suerte. Y, capaz que y sí. Ángel Castrejón a veces compra entradas y las sortea, hace cosas rarísimas. Así que quizás tienen una de esas suertes. Pero déjame seguir para presentar. La invitada ya nos ha acompañado, ha habido un Sin Libros con ella, nos ha acompañado en el chismecito escribiendo mail que nos morimos de risa. Es de uno de los 2 países en los que ocurre esta historia, pero además se parece a la gente del otro país en el que ocurrió esta historia. Entonces, es como que completa el combo. Está con nosotros, es periodista, es comediante, futura conductora de podcast muy pronto, de un podcast que estoy seguro de que va a estar brillante porque ya me contó cómo va a ser. Nos acompaña desde Chile Bernardita Ruffinelli, la Ruffinelli. ¿Cómo estás, Rufi? Hola, guachitos lindos. Feliz, no por el horario ni por el día, pero feliz de poder acompañarlos el día de hoy en un tema que es tan, yo diría, siniestro, que tiene tantas aristas políticos, civiles, militares, gastronómicas, que francamente es un tema que da para demasiado. Sí. Sí. ¿Qué cosa? El gastronómico, ¿no? Viendo la serie de Bear, hablando con amigos que han trabajado en cocina. Es como que la gente buena cocina feo, ¿no? Como que siempre que hay una cocina maravillosa. ¿Qué te pasa? Yo cocino increíble. Reafirmo. Y soy una estupenda persona. Reafirmo la premisa. Reafirmo la premisa con este ejemplo. Entonces, pero los cocineros están todos trastornados. La colonia. La mafia italiana es la que mejor come en el mundo, papi. Exactamente. Los parrilleros siempre terminan asesinando a alguien. O sea, es como que hay algo de que tenés que tener un poco de trastorno para ser un gran chef. Y Colonia Dignidad, como nos va a contar Rufi, y ahora descubrí que yo puedo dar evidencia de eso también. Ahora lo vamos a contar. Tú también fuiste cómplice, perra. Tú también. Se comía muy rico. Bueno, pero vamos a empezar contándoles esta historia que no inicia en Chile, sino que inicia en Alemania. La Colonia Dignidad fue un asentamiento sectario de alemanes residentes en el extranjero, en particular en el sur de Chile, en el cual se cometieron graves delitos, gravísimos, entre 1961 y 2005. Los miembros de la secta y sus hijos fueron aislados, explotados y abusados sexualmente. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, opositores a la dictadura fueron torturados y asesinados en la Colonia Dignidad, que se prestó como una especie de campo de tortura y asesinato y desaparición de personas. Hasta hoy la historia no ha sido 100% esclarecida. Hay un montón de elementos y cada vez aparecen más, pero siempre los testimonios, lamentablemente el curso del tiempo nos ha negado testimonios, lamentablemente muchas veces la justicia no acompañó que se puedan revelar en la totalidad de esos testimonios. Alemania no acompañó y tuvo que pedir disculpas. Y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. La verdad, Rufi, la parte como para empezar un poco por el final, pero que me parece muy, muy fuerte y muy llamativa, la parte de Alemania pidiendo disculpas e indemnizando es un reconocimiento absoluto del abandono de la justicia que se vivió en la posguerra en Alemania, ¿no? De lo fácil que era para estos tipos irse a cualquier lado, ¿no? O sea, no pidió disculpas Chile y nos terminó pidiendo disculpas Alemania. Sí. Una cosa también, algo que nunca pensamos que iba a pasar. Sí, es muy impresionante. Ahora después vamos a contar el detalle, porque además se sintió un poco falsa el pedido de disculpas de Alemania y hubo muchas críticas a eso dentro de Alemania y entre los sobrevivientes en Chile. Pero para poder contar esta historia es necesario ver de dónde salió todo esto y, como decíamos, todo esto se inicia en Alemania con la Privatsoziale Mission de la República Federal Alemana. Como apunta un investigador, Joaquín Fernandois, después de la Segunda Guerra Mundial hubo ciertas tendencias en Alemania a crear comunidades
de vida y trabajo, muchas de ellas de filiaciones religiosas, alejadas de la vida secular. Estas se establecían dentro del territorio alemán, un poco apartadas de las ciudades y de los pueblos. Las convulsiones de la Segunda Guerra Mundial y la carestía en general que había en Alemania en la posguerra permitía estas condiciones tan apropiadas para estos grupos que desarrollaban después conductas rápidamente sectarias. Se buscaba una individualidad, una estabilidad, individual y colectiva que el Estado no podía dar. Alemania estaba siendo parcelada entre los principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Las familias se dividían. Muchas personas eran sometidas a juicios, ya sea legales o a juicios sociales por su vinculación con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una prioridad de intentar generar pequeñas colectividades en las cuales poder reorganizar esa vida, ¿ok? Y además darse un nuevo comienzo, porque la realidad es que si los argentinos y los chilenos sabemos muy bien lo que es haber convivido con cómplices de las dictaduras, lo que pasó en Alemania es exponencial en miles de veces. Y entonces Claro. eso obligó a que cada uno tuviera que repensarse y recrearse y reinventarse como personas. Todo esto facilita la existencia de lo que luego va a ser la colonia Dignidad, pero desde el comienzo esta ya tiene una historia distinta porque su fundador o su cooptador tenía otras intenciones desde el día 1. Bueno, los orígenes de la colonia Dignidad se remontan al comienzo de la década del 50 en el pueblo de Gronois, en Westfalia, casi en la frontera de Alemania con Holanda, donde coinciden un pastor bautista llamado Hugo Barr y el predicador autodidacta Paul Schaeffer, que es el gran protagonista de esta historia. Lo de pastor autodidacta. Creo que hay una generosidad en esa frase de decir, mira, me voy a inventar la mierda que sea, voy a predicar la mierda que sea, ¿cierto? Total es mío. Lo inventé yo. No mames. Sí. Totalmente. Pero bueno, después de todo, Quiero ser predicador autodidacta. Yo soy predicador autodidacta. es Ya solo lo un soy. deseo. Ya, Todos en este momento. ¿Querés ser predicador autodidacta? Sos predicador autodidacta. Pero es así. Ponme acá en los créditos, me pone, por favor, Rufinelli, predicador autodidacta. Listo, el resto del episodio, predicador autodidacta. Después de todo, Autodidacta. ¿qué era Jesús sino un predicador Un predicador. autodidacta? ¿No? ¿Qué O sea, más autodidacta que Jesús? ¿qué más autodidacta de Jesús? Y Paul Schaeffer. Paul Schaeffer en Alemania, pues por los tiempos en los que empezó a llevar a cabo este tipo de conductas o este tipo de trabajos, fue cuando termina la guerra, ¿no? Y quedan tantos niños y él empieza como que sin padres y empieza a darles como Sí, que un lugar, ¿no? totalmente, Para que, totalmente. pero lo Eso que es yo lo que investigué vende. lo que yo investigué es que el vato, bueno, él tenía era pastor luterano y tenía una licencia eclesiástica que luego después le retiran con la primera acusación de Sí, abuso. ahora vamos a y ir luego pa- ya se va al chorizo del Ahora cabrón, vamos a ¿no? ir para allá porque hay dos, no una. Tan autodidacta no era. Sí. Bueno, entonces, él conoce a Hugo Barr en Gronois, como les decía, que el primero ya tenía una iglesia y Schaeffer se acerca. Enseguida que se acerca, él demuestra una gran facultad de liderazgo y aptitudes para la predicación del tipo carismático, de ese tipo que tanto había crecido en la década del 30 en los Estados Unidos. Él tenía esa capacidad del carisma, de vender con optimismo la religión. Le exigía a los feligreses desde el inicio una vida cristiana similar a la de la iglesia primitiva, es decir, una entrega radical a Dios, lo cual va a explotar muy fuertemente después en Chile. Este predicamento se convierte en una exigencia de sumisión a su propia persona, al propio Schaeffer, lo que hace que enseguida él opaque al resto de la comunidad, así como a Hugo Barr, que fácilmente se somete a Paul Schaeffer. No se sabe mucho de los inicios de Paul Schaeffer, solo se sabe que nació en Troisdorf, estado de Renania del Norte, Westfalia, en 1921.
Tuvo una difícil infancia, como todos los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Era una familia muy pobre, los padres se separaron. Tuvo una repitencia reiterada en el colegio. Tenía un carácter muy irascible, tan es así que en un acceso de ira, aparentemente él se clavó una tijera en un ojo, por lo que desde muy chico recibió el apodo de ojo de vidrio, o Popeye. Lo de Popeye lo estoy diciendo yo, pero sí, ojo de vidrio. Este incidente, la falta de visión en un ojo, condicionó su participación en la Segunda Guerra Mundial, por el cual no pudo ser llamado como soldado en la guerra y se desempeñó como enfermero en la Francia ocupada. No se sabe cuándo él empezó a demostrar sus tendencias pedófilas, si fue durante la época del nacionalsocialismo, si fue anterior, ya desde una adolescencia, pero lo que sí se sabe es que terminada la guerra, hacia fines de la década del 40, él ya era un eximio organizador de retiros espirituales de jóvenes, circunstancia que le permitía rodearse de niños y adolescentes primariamente masculinos. Pero sus tendencias pedófilas lo hacen perder esa estabilidad laboral rápidamente. En el 48 se desempeñaba como tutor de adolescentes en la iglesia bautista de Gartow, como dan testimonio Hugo Friolin y Friedrich Paul Heller. Pero la comunidad de Gartow lo despide en 1951 luego de probar abusos sexuales contra los menores a su cuidado. O sea que ya 10 años antes de irse a Chile, él tenía una primera acusación de abuso de menores. De hecho, fue una de las grandes causas por las cuales se vino a Chile, claro, porque ya tenía varias causas por abusos de menores en Alemania. Totalmente. No, pero tenemos una historia ahí que no conocemos, que no tenemos acceso, porque si bien él huye de Alemania porque empiezan a haber este tipo de acusaciones, incluso una orden judiciales de detención, el güey va a muchas partes del mundo, en Europa, a muchos países para estar dando vueltas y también predicando sus locuras. Y quién sabe qué chingados habrá hecho ahí, que no sabemos. O sea, sí, el güey ya debe haber andado buscando dónde está el mejor lugar para seguir haciendo sus sí, él se aprovechó no solo de la posguerra, sino de una condición que todos sabemos que ocurrió en las generaciones anteriores a la guerra e incluso en los boomers, que es el esconder los abusos sexuales de menores. Muchos padres se escondieron. Sí. Las denuncias de abusos de menores, incluso de los que tenemos 40 años, muchas veces se escondieron. A veces cuando se habla, y esto hay estudios, de que hay una epidemia de pedofilia, lo que hay, en realidad no hay evidencia de que haya aumento, de que haya más pedófilos que en otras épocas. Hay solo visibilización, que antes no se hacía. Totalmente. Hay aumento en las denuncias, hay una normalización en que la denuncia está bien, que no es un motivo de deshonra para la familia ni para las víctimas, que al final eso es lo que ayudaba a que personajes como Sheffer tuvieran carta blanca para hacer lo que quisieran, porque la vergüenza que producía la familia que sus hijos fueran abusados era lo que permitía que nadie se enterara que habían abusadores de menores. Totalmente. Un chico abusado muchas veces era acusado de homosexual, lo cual en estos países incluso era delito. Exacto. Entonces no solo era una vergüenza social, sino que había un peligro legal en todos estos países y eso duró muchísimos años más. Así que cuando los rucos romanticen su pasado, piensen en esto. Sí, en esto y en muchas cosas más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, los chicos antes eran mejores y claro, si no les permitían ni ser chicos. Bueno, entonces... Es que calladitos son más bonitos, igual que las mujeres. Total, lo mismo. Igual. Es que cuando se habla de la infantilización de la mujer, hay una parte de esto, del ejercicio de la violencia que se trató tantos años sobre los chicos, se sometía a las mujeres. O sea, el chico cuando era varón podía rebelarse contra eso, quizás hasta por una fuerza física o porque pasaba a ser parte del patriarcado y del violentador y la mujer nunca tenía esa libertad. La infancia ha cargado durante muchos años un peso tan grande y tan peligroso. O sea, podía ser lo más maravilloso de tu vida o el peor momento de tu vida y solo dependía de la suerte que tuvieras de tu entorno, nada más.
bueno, todavía hay quienes titulan en diarios y qué sé yo, acerca de niñas que engatusan señores Uf, para tener sí. sexo. Y Como si sacerdotes que han fueran dicho las eso. niñas las responsables de que hayan viejos pedófilos que tienen ganas de cogerse menores de edad. Todo eso con la contradicción de la cantidad de empresas que siguen sexualizando a niñas, con una sí. impunidad terrible. O sea, la cantidad de empresas que siguen vendiendo indumentaria y cosas que imponen la sexualización en las niñas. Porque Pero no es te que la pongo peor. Hay familias vos siempre que me la sexualizan a pones sus bien, hijas. Corsario. Nunca me la podés poner peor. Sí, hay familias que te las encuentras así en Facebook y sexualizan a las niñas bien cabrón, güey. O sea, Mientras sí. estás haciendo grooming, encontrás a esas niñas en Facebook, vos. ¡Ay, asqueroso! No mames. Yo encuentro, dice el Corsario. Yo todavía encuentro un Te montón. llegan un chingo así y gente que conoces, dices, no Sí, mames, es no terrible. puede ser posible, sí. güey. Gente que conocemos en común, me parece. Pero vamos a seguir adelante. Aquí se viene el chismecito de la mañana para la próxima es semana. que Tampico es maravilloso, es hermoso, lo amo, pero vive en la década del 50 todavía. Entonces a veces encontrás alguna gente que... Bueno, entonces... lo mismo le ocurre inmediatamente en una nueva colonia, un hogar en Heidenheim. Donde se lo emplea al cuidado de niños y adolescentes y pierde su trabajo en 1953 de nuevo por abuso de Por lo menores. mismo. Exacto. Había un... Plastifícate la corneta, Chester. Sí, hijo de puta. Bueno, había tantos movimientos. El problema es que había tantos movimientos y había tanta dispersión social que era muy difícil seguirle el rastro. Entonces él seguía encontrando lugares, ¿ok? Él logra articular... Sí. Eso que dices y también la cantidad de sectas o grupos religiosos que se habían dado en la posguerra, güey. O sea, era un chingo de raza que se iba así al campo a empezar una... Y te él agrego brincó algo más. en un chingo de movimientos. Te agrego algo más. Si bien Alemania estaba mal, los países a los que había destruido Alemania estaban peor. no. Entonces Estaban peor. había Claro. migración de húngaros, rumanos, turcos, eslovacos que se iban a Alemania, muchos huérfanos, mujeres solas que habían perdido. Entonces, si bien Alemania era un desastre, de esa migración también se alimentaban todos estos grupos. Y que esos grupos vivían de darles de comer. O sea, no era nada más la religión, sino que era un lugar estable para vivir después de un pinche evento durísimo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero la otra cosa que te quería comentar es qué fuerte es el poder del habla, güey, de la comunicación. O sea, si bien nos cambió como especie a tener todo lo que logramos por podernos comunicar de manera tan exacta, se vuelve una herramienta que puede controlar mucho más que el dinero, mucho más que cualquier cosa, güey. O sea, el mismo Hitler era un orador cabrón. O sea, este güey era un orador cabrón y los grandes manipuladores religiosos que hemos estudiado son unos oradores impresionantes, güey. Sí. Y a mí esta parte siempre me manda la chingada, güey. Sí, totalmente. Así somos. Totalmente. Sí. Bueno, de hecho, Grandes oradores carismáticos. son los más peligrosos. Son los más peligrosos. Siempre confíen de un tartamudo. ¿Ok? Ustedes ven a un tartamudo, confíen. ¿Ok? Entonces, esas dotes carismáticas y su atractivo le llevan a este ascenso en el cual él se acerca a Hugo Barr, rápidamente coopta este grupo y después lo escinde. Y se lleva a 35 matrimonios de la iglesia en Gronau que lo siguen a Siegburg. Ahí él encuentra esta construcción de la comunidad sectaria, en la cual no despoja su organización de la terminología cristiana, por el contrario, invoca el mensaje cristiano como un recurso para disfrazar su proyecto y dotarlo de un halo de bondad. ¿Ok? La secta está constituida, como decíamos, de un porcentaje importante de expulsados de antiguos territorios y enclaves alemanes que habían huido de Checoslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, Prusia Oriental y del Báltico ante el avance del Ejército Rojo.
Entonces, esta llegada de todas estas personas facilitan la construcción de una secta a la medida de como la quería Schaffer. ¿Por qué? Muchas mujeres que habían perdido a sus familiares y que llegaban solos con hijos, que no tenían una red de apoyo, encuentran este amparo social en el grupo de Hugo Barr, ya cooptado por Paul Schaeffer. Cuando se escinden 100% de la iglesia bautista, comienzan a desarrollar técnicas manipulativas que le permiten el control sobre las personas. Este círculo vicioso total es reforzado por un aspecto clave para la obtención de información privada de las personas, que es el otro elemento que siempre utilizó Schaeffer: el uso y abuso de la confesión. La confesión para Schaeffer se debía realizar, y esto lo mantuvo hasta los últimos días en Chile, sin intermediación, siempre con Paul Schaeffer, quien rápidamente hurgaba en la predilección de los aspectos íntimos, desde mentiras hasta pequeños robos, y en los detalles de la vida sexual de los miembros de la comunidad, para luego extorsionar a los miembros, manipularlos y reducirlos a existencias funcionales de su voluntad. ¿Ok? Este sectarismo ya bien constituido lo transforma en una comunidad de prosélitos, es decir, de seguidores, a los cuales Paul Schaeffer rápidamente pone al trabajo físico, a las donaciones y a dar las herencias de lo que podían tener para la comunidad, lo cual le permite construir en un terreno cerca de Seaburg una comunidad de varios edificios. ¿Ibas a decir algo, Ale? Sí, yo quiero saber en qué año estamos cuando él está haciendo eso. En el 1956. Porque en el 54 se crea la cienciología, y la cienciología tiene unas bases igualitas a esta madre, güey. Sí. No mames, hasta parece que lo copiaron, güey. Lo que pasa es que es una época, hay que entender también, en la cual la Iglesia Católica está en una crisis muy fuerte porque se está juzgando cuál fue su participación en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Hay un cambio de Pío XII a Juan XXIII, es decir, un cambio de una iglesia retrógrada a una iglesia que pretende ser progresista. Ahí empieza una crisis entre los integristas, que son quienes quieren seguir con esa iglesia antigua, y los que la quieren modernizar, los lefebvrianos. Toda esa crisis católica es aprovechada por pequeños grupos que dicen, bueno, este es nuestro momento de aprovechar la espiritualidad. Que es el momento que se está aprovechando hoy en día con todas las denuncias de los sacerdotes pederastas, y que las iglesias cristianas están llevando a todos los seguidores católicos, ¿no? Es algo muy parecido, güey. Totalmente. El evento. Totalmente, sí. Bueno, ahí en esos edificios construidos vivía una importante parte de la comunidad que funcionaba como una pequeña empresa, y él hace lo que era su sueño: construye un orfanato. ¿Okay? Es decir, empieza a aprovechar, esto es lo que se llama la social emisión, este orfanato en el que él empieza a recibir niños para poder realizar sus abusos, que había sido su objetivo desde el principio. Los estatutos... Y no solo los abusos, ojo, porque esto no tiene que ver solamente con abuso sexual, esto tiene que ver con abuso laboral. O sea, si había un negrero de marca mayor que hizo una fortuna en base a tener explotados laborales bajo su mando, fue Paul Schaeffer. Claro. No solamente le interesaba ponerla en menores, también le interesaba que los que ya eran mayores y a los que ya no le interesaba ponérsela, poder explotarlos laboralmente. Si esto era la cadena completa, claro. Este señor sabía cómo hacer un negocio. Sí. Y esa es la razón por la que después, ahorita lo vamos a ver, en Chile separa a las familias, güey, y pone a los niños de un lado y a los adultos del otro, y les quita todo lo que para él era distracción de sus hijos, y los pone a jalar, y a los hijos los tiene bajo control absoluto él, güey. De nuevo, lo mismo que hemos visto con los grupos más extremistas mormones, lo mismo que hemos visto con la Luz del Mundo, lo mismo que hemos visto, por ejemplo, en muchos grupos que se paran con ese objetivo, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Johnstown. De Guyana, claro, en Johnstown, exactamente. Se hizo lo mismito. Sí. Bueno, los estatutos del 56 de la Nacional Social Emisión dicen que su objetivo era la acogida, ¿eh? Ah, ok. Acogida, sí, con A.
con La A de- otra era circunstancial. Claro. Esa Sí, era la primordial. se daba Ahora ahí. fíjate que es con A de Mira, anal. si sale, sale, dijeron así. Sí, es una consecuencia. Es con A de anal. Eso es importante. La acogida de adolescentes No mames. necesitados y en situación de riesgo. La ayuda a personas menesterosas y la predicación del evangelio. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es en los 50, pero a principios de los 60 se empieza a dar un cambio, la gente empieza a ver ya cosas muy raras y empieza a haber denuncias de varios padres en la justicia respecto de abusos y violencia física y moral contra sus hijos. Una fiscalía alemana inicia una persecución penal contra Schaefer, lo empieza a buscar la policía y la Interpol y él logra escapar. Él modifica después en su historia posterior los motivos de su éxodo, simulando otras razones como que tenían que emigrar de Alemania porque él había tenido una visión de que una grave amenaza se cernía sobre la comunidad de Seeburg y que el Sí, comunismo... era él. Era Era él. el mismo. Es el único güey que sí tuvo la visión real. Sí, que sí lo vio. Pero él decía que era el comunismo que iba a llegar. ¿Qué sabe, Ah, eso. Bubabanga? Vamos a preguntarle a Schaefer. Bueno, entonces ellos consideran la posibilidad de emigrar a Australia, a Canadá, hacen un viaje de exploración a Egipto, Marruecos, Túnez, incluso Israel, Sudáfrica, pero ningún lugar le daba las posibilidades que sí le da Chile, que son la posibilidad del acceso a tierras de muy buena calidad para la producción agrícola, muy, muy baratas. Entonces, finalmente se trasladan a América del Sur, que además tiene otra cosa más, Chile. No tenía tratado de extradición con Alemania. Entonces, ¡Tarán! no se lo Un podían pinche paraíso. llevar. Exacto. Entonces, él se mudan a Chile. Se supone que otra razón es que había habido un gran terremoto en 1960 en Chile, el cual había El dejado... gran. Ah, ese fue el más grande de todos. Ese es el más grande que ha habido en la historia de los terremotos contados, en la historia del mundo. Ah, del mundo. Wow. Del mundo. ¿Qué nivel fue? Lo que pasa es que en ese momento no había los No equipos había que hay hoy. de Richter. Pero Ah. se supone que debiera estar alrededor del nivel 10. No Wow. mames. Wow. ¿Y fue trepidatorio o qué? Se cayó la vida, se cayó todo el sur Sí, de ya Chile. en ese nivel de lo que No, sea, no, ¿verdad? Sí, no Una mames. mierda. Ah, se cayó todo el sur de Chile. O sea, quedó. No, eso fue en Valdivia Ajá. y quedó, y hubo tsunami, por supuesto, con ese nivel de movimiento, y se cayó todo. Wow. Wow. Bueno, se supone que él aprovecha esto como un pretexto para establecer una sociedad benefactora en el país Que hay que sudamericano. ayudar. Imagínate, Allá. llegan- Claro. llegan Y un aparte que montón- estaba todo mucho más barato porque estaba todo hecho mierda. claro. Entonces estaba todo baratito. Hay que cuidar a Acapulco, él no se va a ir a una secta ahí ahorita, güey. Sí. Bueno, entonces él, sumando que no había pacto de extradición, más la cuestión de los precios, más la cuestión de saber que había muchas familias que habían quedado en necesidad de una sociedad benefactora, lo hace decidirse fundar a Chile. En el 61 la secta se llama Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, funda un asentamiento en el Lavadero, en la precordillera chilena, a 40 kilómetros de la pequeña ciudad de Parral. ¿Esto a cuánto está de Santiago? Esto está a 2 horas y media, 3 horas. Ok. Eran 3.000 hectáreas. Los colones alemanes de Seeburg, que era donde habían estado, lo bautizan, como decía, Colonia Dignidad, y él encuentra entonces, Schaefer, un lugar donde no lo podían perseguir los alemanes, sino que podía convertirse en un líder espiritual y en un jefe déspota con la excusa de ayudar a los pueblos cercanos. Si uno toma lo que dice la Embajada de la República Federal Alemana sobre la Colonia Dignidad en 1970, o sea, 30 años antes de que se termine el negocio de Schaefer, ya la Embajada alemana decía que se trataba de una asociación que combinaba el sectarismo religioso con actividades de beneficencia. O sea, ya la veían que tenían instalado en Chile una secta alemana y les importó, como vamos a ver más adelante,
3 carajos a la embajada alemana. La beneficencia era, por supuesto, una pieza menor en un engranaje mucho mayor. Era una fachada para blanquear la imagen de la colonia. La conducta de Schaefer en Alemania y sus aspectos sistémicos, es decir, el control absoluto de los secretos de su gente, los maltratos físicos, el abuso laboral, el abuso sexual, se traslada completito y sin filtro a Chile. Él navega en una relativa calma los primeros 4 o 5 años porque tenía una relación muy buena con las comunidades vecinas. Es decir, para las comunidades vecinas de Parral, de Linares y todos esos lugares, era algo beneficioso tener a Dignidad. Pero sin lugar a dudas. De hecho, Schaefer hizo lo mismo que hacen los narcos en las poblaciones, que es llegar con aquello que el Estado no llega. Entonces, ¿qué hizo Schaefer? Armó un hospital, Claro. un hospital gratuito, ¿cierto? Y atendía a todas las personas de las comunidades cercanas de manera gratuita y efectiva, gente que no tenía acceso a la salud pública o tenía un acceso muy restringido a la salud pública porque había muy poco en esos sectores. Y además te atendían, y aquí apelando también al eterno racismo que ha habido en nuestro país, aquí te atendían unas enfermeras y unos doctores rubios, preciosos, todos de Hermosos. punta en blanco. Claro. O sea, te daban ganas de ir a atenderte, ¿cierto? Con los alemanes, porque te daban lo que no te daba el Estado, te lo daban gratuito, te lo daban ahora, te lo daban ya, y además te ofrecían un lugar donde vivir, donde comer, donde dejar tus hijos, si es que no tenías con quién dejarlos, para tú poder trabajar. Y si no tenías donde trabajar, además te ofrecían trabajo. O sea, ¿cómo la comunidad no iba a proteger a esa colonia? ¿Cómo la comunidad no iba a encontrar que era lo mejor que le había pasado en años? Sí, totalmente. Sí, y además llevaban a los niños y el hospital determinaba si el niño se quedaba o no ahí y no importaba qué decía la familia, güey. O sea, Bueno, es que la familia, me imagino, por lo que cuenta Rufi. Ninguna familia decía que no. Claro. Ninguna No, sí familia decía que no. hay unos casos que sí, hay un caso que Claro, dice, pero son lo muy pedimos. poquitos. No, son no, pero muy claro, poquitos. claro, a Todos lo que yo voy. preferían dejarlos ahí porque iban a tener una mejor vida que con ellos en el campo. Totalmente. A lo que yo voy es que existía esta postura de se hace lo que yo digo. Ah, sí. O sea, por parte de ellos, al grado de me quedo a tu hijo y me vale madre lo que digas, güey, porque esa conducta de llegar a ese punto habla ya de una relación que después vamos a hablar de ella. Hay un con elemento, el poder pero de también Chile, hay ¿no? un elemento que no podés disociar acá. Más allá del abandono del Estado y de todo esto, hay un elemento que es que tenés a no solo un alemán, un blanco, rubio, un pastor religioso en una comunidad. Un señor bueno. En una sociedad. Vestido con bata de doctor. En una güey. sociedad Hijo de muy su conservadora. pinche madre. Una sociedad sumamente conservadora, donde entonces esa persona tenía una autoridad automática por su propia existencia, tenía autoridad. Exactamente. Ajá. Bueno, pero no era tonto. Y él, Schaefer. trataba de hablar en chileno y le ponía mucho empeño y hablaba como alemán. Entonces eso le traía así mucho. Claro. Todo mucho. Él era un dios de ese espacio. Claro. Pero se cuidaba, tonto no era. Solamente podían recibir a la población común los martes y viernes y las enfermeras tenían prohibido hablar con la población chilena. ¿Por qué? Porque no querían que se supiera lo que en realidad ocurría. Entonces, los martes y viernes, el hospital estaba preparado para recibir a la gente sin que se pudiera ver nada de lo que ocurría el resto de los días. ¿Ok? Eran muy estrictos en ese sentido. La interacción era de prestación de servicios, pero no de una incorporación total a la sociedad, para que no se supiera lo que ocurría dentro de la comunidad. ¿Ok? No hay indicios de que el ingreso de la población chilena a las instalaciones haya generado una interacción que haya permitido aflojar las rígidas estructuras de autosegregación. O sea, eran como 2 canales separados. Ustedes pueden venir, pero no nos vamos a integrar. Nosotros vamos a seguir siendo cerrados y les prestamos servicios de salud a ustedes. Porque ustedes después, ¿qué van a hacer? Van a ser nuestra primera línea de defensa.
Cuando venga la justicia a Y decir, así fue. estos son unos monstruos, van a decir, pero son unos monstruos que me están dando salud gratis y educación a mis hijos. Habían manifestaciones y protestas de la comunidad afuera del Hospital de Dignidad con carteles. Ellos nos han salvado, ellos están acá para ayudarnos. O sea, la primera línea de defensa fue la misma comunidad. Claro. Que si lo vemos de manera así crítica, es como funciona la Iglesia Católica y como funcionan muchos, ¿no? Voy y me llevo misiones y llevo comida y trabajo acá, pero y por atrás trabajo en pedos políticos, me meto, tengo sacerdotes que protejo pederastas. Totalmente. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las acusaciones, lleguen los otros, como decía ¿cómo se llama el que era la voz de Pocoyo en Inglaterra? El actor. Ay, Se me olvidó. bueno, o sea, se me fue, no importa. Bueno, él dice, es como si llegara un güey acusado de que mató a una persona y dijera, bueno, sí, pero le regalé este regalo a mi papá en diciembre, güey. Pues sí, pero eso qué chingados, pendejos, estás cagando, güey. Sí, Entonces, sí. Es una conducta que se repite y se replica en todas las pinches religiones y sectas. Stephen Fry. Stephen Fry. Stephen Fry. Sí, exactamente. Sí, la paleta, totalmente. güey. Un genio total. Bueno, increíble. pero con todo esto, en 1965 empiezan a fisurarse estas líneas de contención que también habían armado y se empiezan a filtrar afuera relatos y pruebas concretas de las condiciones de vida dentro del reducto. Y a diferencia de lo que había ocurrido en Alemania, ya no solo se habla de abusos graves de menores y de adultos, sino que se agregan denuncias sobre condiciones de trabajo inhumanas y la existencia de una despiadada justicia adentro del recinto. Hay un informe de la embajada que establece que para 1965 algunos miembros habían logrado escapar del reducto y habían acusado a la dirección de haber establecido un régimen similar a uno de un campo de concentración. Denunciaban además que las faltas al reglamento interno eran perseguidas por la justicia interna con castigos corporales y que los menores de edad eran sometidos a sodomía, dice el informe, de manera sistemática. La colonia rápidamente califica las acusaciones de calumnia, intenta desvirtuarlas, diciendo que los fugados eran deficientes físico-mentales. Y por supuesto, como dice Rufi, los pueblos alrededor protegían y defendían la versión de la colonia. Para el 70, 5 años después, varios incidentes de este tipo, además de relatos de personas que habían escapado, permiten que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania Federal tenga, a pesar del hermetismo, una idea clara de lo que sucedía en el enclave, y el ministerio da cuenta de que hay una estructura en el recinto en el cual, dice el informe de Alemania, para afuera la colonia está herméticamente cerrada, parece ser un hecho que la libertad de los miembros está restringida, que existe un control de la correspondencia y una prohibición de abandonar la colonia, que los antecedentes penales de pedofilia de uno de sus miembros del directorio, Paul Schaefer, han pesado fuertemente sobre la colonia, que los reiterados intentos de fuga de algunos de sus miembros han llamado la atención de la opinión pública y fijado la atención en las dudosas actividades de la colonia, que todas las personas que lograron huir han informado sobre abusos, prácticas homosexuales, o sea, lo ponen dentro de los delitos porque era un delito. O sea, no es que, porque acá podemos hablar de una cuestión, la homofobia del informe. Era un delito, tanto en Chile como en Alemania en ese momento todavía. Y un sistema penal interno basado en castigos corporales y el encierro similar al de la cárcel. Funciona un cosmos micrototalitario de Paul Schaefer en Parral. Hay un hermano desesperado de una persona que está dentro, el arquitecto Ulrich Klemkow, que pide ayuda al encargado de asuntos consulares y jurídicos de la embajada alemana para concretar la fuga de su hermana Ursula Klemkow. Ulrich acusa, basándose en artículos de la prensa, así como en declaraciones de testigos, que hay una esclavización espiritual y moral, así como una privación de libertad física y psíquica de quienes estaban recluidos en un enclave con métodos de abuso medievales. ¿Ok? Bueno, de hecho, ojo, sí. Había parejas casadas a las que se les obligaba a dormir separados. Dormían en habitaciones de hombres y de mujeres
y se les obligaba a no tener relaciones sexuales, excepto cuando necesitaban más niños. Entonces, o sea, ni Wow. siquiera quienes estaban casados dentro de la colonia podían llevar vidas medianamente de pareja, digámoslo así, sino que dormían en lugares separados, y cuando Paul Schaeffer se le ocurría que faltaban niños, entonces los mandaba a procrear. Claro, pero se lo sacaba inmediatamente. La denuncia de Klemkow decía que ni No siquiera... lo podían criar los padres. No lo podían criar los padres, no podían llevárselos a su cama ni siquiera cuando estaban llorando los chicos. No podían estar con las madres. Bueno, Klemkow también dice que las personas eran golpeadas tanto, por ejemplo, con cables de goma, que éstas llegaban al convencimiento de que los maltratos no eran tales, sino un favor de Dios para sus almas y una expulsión del diablo. Termina su carta con un llamado al gobierno de la República Federal a intervenir en el caso Colonia Dignidad. Se deduce que la embajada ayudó a que Úrsula escape en el año 1966 y pudo presentarse en la embajada. Bueno, los colonos logran, gracias a la combinación de trabajo duro con una explotación laboral, transformar el latifundio, un lugar que era una tierra que no servía para nada, en un próspero emprendimiento agrícola, lo cual lamentablemente no ayuda a perjudicar la imagen del lugar. O sea, siendo alemanes, los alemanes te van a agarrar algo y lo van a hacer bien. Hicieron todo bien. Exacto. Hicieron todo bien. Sistemáticos, los campos de concentración, la desaparición de judíos, de gitanos, Funcionaba de perfecto, homosexuales, amigo. funcionaba de una manera perfecta, no era aleatoria, era sistemática. Y él logra lo mismo en este lugar. ¿Ok? Entonces tenían el hospital, tenían una próspera comunidad y las acusaciones ellos lograban ir rompiéndolas o relativizándolas, hasta que ocurre un hecho que les cuesta mucho defender, pese a que el Estado chileno se comporta de una manera muy lamentable, que es la fuga de Wolfgang Müller. ¿Eso aparece en el documental, Ale? Sí, pero le dan mucho más énfasis a la fuga de Salo Luna. Es que Salo Luna marcó mediáticamente lo que no marcó nada en la historia de Colonia Dignidad. ¿Eso en qué año fue más o menos? Salo Luna, híjole. Eso fue como, yo te diría, fines de los 80, principios de los 90, claro, una cosa así. Claro, ok. Porque o sea, ya Salo Luna logra escapar siendo él muy chico, todavía muy joven. Y lo agarran. Y lo agarran y lo vuelven a meter y se vuelve a escapar. Okay. Y las declaraciones de Salo Luna, que fue probablemente, yo creo que para los chilenos, Salo Luna fue el primer escapado de Colonia Dignidad al que pudimos escuchar sin censura. Mira. Fue el primero que pudimos escuchar y por eso creo que tuvo tanto poder. Porque ya en democracia. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque Salo Luna pudo hablar directo con algunos medios independientes y por eso Salo Luna es el narrador del documental. Porque la historia de Salo Luna, además, en un país que en ese momento aún muy homofóbico también, y Salo Luna, como que la gran gracia que tenía Salo Luna es que era un joven homosexual que se había fugado de Colonia Dignidad. Entonces casi que tenía más importancia el hecho de que fuera homosexual a el hecho de que hubiese sido torturado y esclavizado durante toda su infancia en Colonia Dignidad. Claro, porque como hablamos... Pero también estuvo involucrado con el régimen, ¿eh? Él. ¿Quién? Claro, como todos. No, todos... pero tuvo cargos altos. Exacto. Bueno, pero si estás en una cuestión de inducción total, es difícil. Hasta que dejaron de creer. Ese fue el tema. La bronca de él creo que, y bueno, no vieron la bronca, sino lo importante de su papel es que él escapa siendo muy chico porque él es abusado por Paul Schaeffer. Y el güey se escapa después de que es abusado y lo buscan casi que con perros, güey, así. Sí, con perros. Y la chingada, güey. Sí. Lo encuentran, lo regresan y le pegan una putiza, güey. O sea, lo torturan durante muchísimo tiempo. Sí. Y entonces, y no le permiten hablar, lo tienen encerrado en un cuarto. O sea, es un tratamiento tipo campo de concentración, güey. O sea, es algo como si lo hubiera trasladado
a Chile las ideas del nazismo. Bueno, Así lo tratan. claramente, ahora me lo seguirás contando, pero claramente habían aprendido de todo lo que hicieron mal en el caso, güey, sí. en el caso de Wolfgang Müller. Porque ¿qué pasa con Müller? Exacto. Müller se escapa mucho. Lo de Müller pasó mucho más piola en el país Claro. que lo de Salo Luna. Lo de Salo Luna ahí fue cuando Chile se enteró de las cagadas que había en Colonia Dignidad. Hasta antes todavía nos podíamos hacer un poco los imbéciles, Claro. todavía podíamos hacer como que no pasaba nada. Claro. Una vez que salió Salo Luna, no hubo vuelta atrás. Sí. Müller, que se escapa en el 66, genera un detonante de una explosión gigantesca, porque Müller se escapa y se va rápidamente a la embajada alemana de Chile y lo pone a la embajada alemana en un problema de tener que lidiar con algo que hasta ese momento se estaban haciendo los distraídos totalmente, que era lo que Exacto, estaban tener que haciendo. hacerse cargo. Todos miraban hacia el lado y ahí ya no podían. Exactamente. Cuando se escapa, Müller tenía 20 años. Había intentado fugarse en el 62 y en el 63. Lo habían atrapado de nuevo. Las represalias habían sido brutales. Había sido golpeado, rapado, obligado a usar una vestimenta distinta que los demás. Se le suministraban pastillas e inyecciones para que estuviera dormido Müller. Pero finalmente, cuando logra escapar el 28 de febrero del 66, busca protección en la embajada alemana de Santiago, denuncia graves abusos y delitos. Sus acusaciones apuntan sobre todo a Paul Schaefer, a quien imputa de haberlo sometido a un régimen de trabajos forzados y de vigilancia permanente, así como haberlo golpeado con brutalidad. La reacción de la Colonia Dignidad es inmediata. Antes de que pasen 24 horas, o sea, tenían información de la embajada, se presenta en la embajada de Santiago uno de los 5 directores de la colonia, Albert Schreiber, y la tía de Wolfgang Müller, que también estaba en la colonia, Sinalda Lilinskles, para intentar retirar al menor, porque no sé cómo es ahora en Chile, pero en ese momento la mayoría de edad era los 21 años. Sí. Ahora es 18. Claro, pero en igual esa que en época era Argentina. Y en esa época eran 21 y llevárselo de nuevo. Y aquí actúa un tipo, Franz Goldschmidt, que era el encargado de asuntos consulares y jurídicos de la embajada y permítame decir, un microhéroe en esta historia que se niega a entregárselos. A entregarlo. Aduciendo que el menor había solicitado la mayoría de edad, que era un trámite que se podía hacer a los 20 años cuando no tenías podías pedir jurídicamente la mayoría de edad, así como su traslado a la Alemania Federal, porque Müller era ciudadano alemán. Argumentó además que debía ser sometido a un examen psiquiátrico. La dirección de Colonia Dignidad no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. Insiste al día siguiente, el 1 de marzo. El conflicto empieza a escalar. Se hace presente en la embajada el presidente del directorio, Hermann Schmidt, y otro de los directores, Hans-Jürgen Black. Toda gente que en realidad trabajaba para Schaefer, pero Schaefer había sido escindido de la dirección de la Colonia Dignidad con las primeras acusaciones. Con los fugados anteriores, a él lo sacan. De hecho, negaban que Schaefer estuviera en la colonia. La colonia decía Pero que Schaefer no estaba más, pero él nunca se había ido. No, Exactamente. Él nunca se fue. A él lo tuvieron escondido en búnkers bajo tierra para cuando lo iban a buscar. Y efectivamente siguió siendo el líder absoluto, autoritario de Colonia Dignidad, sin importar quiénes estaban en el resto de los cargos. Totalmente, totalmente. Bueno, suben el juego los de Colonia Dignidad, presentan un poder notarial que lo acreditaba a Hermann Schmidt, al presidente de Colonia Dignidad, como tutor de Wolfgang Müller. Goldschmidt, el encargado consular de la embajada, cuestiona ese poder notarial, algo que no se esperaban, rechaza la entrega del menor, no informa el lugar en el que se encontraba, lo esconden al chico, la embajada lo esconde, situación que sugiere que la dirigencia estaba dispuesta a llevárselo por la fuerza, incluso meterse en la embajada. Lo habían llevado a un hogar de ancianos de la Asociación de Beneficencia Alemana, ahí estaba escondido Müller. Según declaraciones de los abogados que representaban a la secta, Franz Goldschmidt había presentado una denuncia contra la colonia el mismo día. La representación diplomática dice que con las declaraciones de Müller podían saber que Paul Schaefer se encontraba en el enclave y que habían separado a Vera Müller, madre de Wolfgang, de la crianza del chico, que no lo podía ver desde que era pequeño. Entonces ahí se empiezan a saber
todas estas cosas. La Privatsocialemission declara en Alemania, ante las inquisiciones, que se habían desvinculado de Paul Schaefer a raíz de las investigaciones de pedofilia, lo cual era mentira. Los representantes de la embajada, los representantes de la colonia Dignidad intentan en Alemania presentar los documentos para que se les dé la razón de que el poder que tenían era válido. Dicen que era un psicópata peligroso, Wolfgang Müller, esto a través de un peritaje de un profesor llamado Alfred Ausperberg, que supuestamente lo calificaba de psicópata, pero Alfred Ausperberg nunca había visto a Wolfgang Müller y su certificado se basaba en la información de la médica de la colonia Dignidad, que era Gisela Sigwald. O sea, Gisela Sigwald le había hecho llegar a un experto su dictamen y Ausperberg lo había firmado. La embajada lo pone en duda totalmente y no solo eso, sino que ponen en duda la habilitación para ejercer la medicina de Gisela Sigwald. O sea, se les estaba generando un quilombo gigante a la colonia Dignidad por este caso. La situación escala más porque la embajada informa al tribunal de Albung-Artona, que era el revisor de la tutela de Wolfgang Müller, porque recordemos que estamos hablando... Y mientras tú cuentas todo esto, en Chile nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Nadie. Porque los medios de comunicación no estaban entregando información, porque efectivamente todavía, ¿cierto?, el poder del gobierno militar, ¿cierto?, estaba absolutamente encima de lo que se podía o no decir en los noticieros. Por lo tanto, la gran mayoría de los chilenos ni siquiera se enteró. Sí, totalmente. Todo esto se sabía en Alemania, pero no en Chile. En Alemania era un escándalo. Exacto. Tan grande era el escándalo que finalmente el tribunal ratifica, le quita el 10 de marzo la facultad de ser tutor a Hermann Schmidt de Wolfgang Müller. El tribunal despeja sus dudas el 26 de mayo, levantando el tutelaje de Hugo Barr también, porque lo que empiezan a decir es que el tutelaje de Schmidt en realidad era a Hugo Barr, que Hugo Barr seguía en Alemania y que Hugo Barr se lo había trasladado a Schmidt. O sea, metiendo papeles y papeles pretendían confundir a los tribunales para poder reclamar el regreso de Wolfgang a la colonia Dignidad, cosa que la embajada no permitió nunca. Entonces, en ese momento recién actúa un tribunal chileno que ordena una investigación judicial respecto de la legalidad y las actividades realizadas por Colonia Dignidad, en el curso de la cual Schmidt va preso 2 días. Lamentablemente la investigación no tiene mayores resultados y no se pueden acreditar actividades ilícitas, por lo cual el tribunal no pudo acusar a ningún miembro de la comunidad. ¿Ok? Bastaba con entrar, Bastaba con entrar. Sí, totalmente. No. De hecho, no pudieron entrar durante años en que los peritajes no se pudieron hacer en Colonia Dignidad porque no los dejaban entrar. Totalmente. Ahí lo que se inicia es algo que es muy lamentable y que recién termina resolviéndose hace muy poquitos años, que es que viéndose desesperados por la repercusión internacional y nacional que empieza a tener esto, toman una actitud de ataque y los directivos de la Colonia Dignidad acusan de difamación a Wolfgang. Un tribunal toma ese caso y lo termina condenando por difamación a Wolfgang. Y le dan una condena que él no cumple porque él ya se había podido ir a Alemania. Pero él queda condenado y termina teniendo una condena por difamación que recién es levantada hace muy poquitos años, después lo voy a contar. Pero nunca logran que vuelva, por supuesto lo acusan de esquizofrénico. Hugo Barr declara en el tribunal de Hamburgo que a él se le había dado esa tutelía. Bueno, la situación termina así. En el 67... al iniciarse estas actuaciones, la verdad que Wolfgang tiene más prioridad de poder salvar su vida y de poder escaparse, y él logra escapar, pero es condenado a 5 años de prisión. ¿Okay? Él ya estaba en Alemania, ya se había cambiado el nombre
el apellido por Nice, se había sacado el apellido Müller. Recién 50 años después, la Corte Suprema le da la razón a Nice y limpia su nombre. De acuerdo con el abogado Hernán Fernández, que fue el abogado de Nice, dice que tuvo que interponer un recurso para que se anulara la condena y lo logró. Pero durante esos años él terminó siendo el acusado. Lo único favorable que tuvo fue que no tuvo que volver a la Colonia Dignidad. ¿Okay? O sea, estamos hablando de finales de los 60. Finales de los 60, sí. Sí, Claro. porque Salo Luna llega a Colonia Dignidad en 1970. Claro, esto es O sea, después. Ajá. Y sí. Sí. Bueno, la colonia, mientras tanto, logra mantener, como bien decía Rufi, una buena imagen. Logran tener acercamientos a grupos opositores a el partido de Salvador Allende, que está teniendo un crecimiento muy fuerte para poder llegar a ser presidente de Chile. Los jerarcas desde el principio se dice que financian y ayudan a grupos de extrema derecha. Hermann Schmidt había sido oficial del ejército alemán, por ejemplo, aunque no sin un alto rango. No se puede decir que la Colonia Dignidad fuera un reducto de nazis. No hay evidencia de eso, porque ninguno fue un gran defensor del partido nazi, pero sin lugar a dudas tuvieron actuaciones y tuvieron mucho aprendizaje del nacionalsocialismo. Pero claro, aprendieron y aplicaron como si hubiesen sido parte de las SS. Sí. Claro. Sí. Para 1970, Schaeffer empieza con discursos apocalípticos diciendo que si gana la izquierda de Salvador Allende, se viene el anticristo al poder en Chile. El líder combina a sus fieles a rezar para que la providencia evite que gane las elecciones. Salvador Allende se convierte Bueno, y el anticristo llegó, el 73, llegó Sí, el anticristo, después llegó, tenía razón. Pero se hicieron amigos. No estaba, tan No. perdido no estaba. Solo le erró de nombre, ¿no? Participa Schaeffer en reuniones con políticos y militares, hace reuniones en la colonia con gente que desde que asume Salvador Allende están buscando voltear al gobierno. Tiene una asociación muy cercana con Roberto Thieme, que era un conspirador de ascendencia alemana, cuyo padre se había afiliado al nazismo y había sido espía de Hitler en Chile. Thieme se casa con una hija de Pinochet, después militaba en Patria en Libertad, un grupo de extrema derecha. Era una persona muy cercana a Schaeffer, ¿ok? Meses antes del golpe militar y con la idea de encarar acciones de sabotaje, Thieme ingresa armas a Chile desde la Argentina y las escondía en la colonia, ¿ok? Hubo armas, fue un repositorio de armas, la Colonia Dignidad, pero brutales, y armamento de guerra. O sea, cuando efectivamente pudieron entrar a la Colonia Dignidad, se encontraron con armas que jamás en la perra vida habían visto y que estaban todas guardadas durante el gobierno militar, ¿cierto? Durante el golpe, posterior al golpe y previo al golpe, Colonia Dignidad tenía unos búnkers llenos con armas que se importaban desde Argentina y se guardaban para la protección durante el golpe militar. ¿Y sabes por qué se importaban con tanta facilidad? No. La Colonia Dignidad tenía una exención aduanera, no se le revisaban los cargamentos porque era, porque era una sociedad de beneficencia. Entonces, entraban lo que querían y con esa exención aduanera entraban las armas y las guardaban en la colonia. ¿Okay? Y entraban otras cosas también. ¿A qué entraban? Pues no había un chingo de violaciones. Ah, bueno, pero eso ya entraba adentro de la colonia. Sí, no, pensé que me ibas a decir que se llevaban chicos eran salas de tortura, güey. Tenían salas de tortura para Pinochet después. Eso prepárate, ahora viene porque es terrible. Todavía, no, pero pará, Ale. Lo de entrar las armas es antes de que derroquen a Allende. Sí, yo sé. Antes. Sí. Cuando se estaba levantando el pedo, ¿no? Claro, el 11 de septiembre del 73, el día... Se estaban preparando para lo que venía. Exacto. El 11 de septiembre del 73 cae el gobierno de Salvador Allende, muere Salvador Allende en circunstancias todavía no explicadas, ¿no? Al día de hoy.
Lo de decía, Allende, pará. Allende lo mataron y la derecha Sí, a huevo. ha querido hacer creer que se suicidó, pero Allende lo mataron. Pero ¿se ha podido Sí. probar eso o nunca se quiso probar? Lo han escondido. No ha habido cómo. Claro. Pero hay testigos a los que se les ha hecho desmentir sus declaraciones de que efectivamente Allende lo mataron. Allende lo matan, claro. Qué hijos de puta. Bueno, Sí. entonces, Estamos en el Y lo matan, 73, y lo ¿no? matan con un tiro en la espalda. cobardes. No, pues ahí el suicidio está cabrón, ¿no? Difícil, sí. Oh, chingado. Claro, pero es que nunca entregaron el cuerpo tampoco para su autopsia. Claro. Bueno, Ah, entonces... casi. Los Cerros, milicos güey. saben cómo hacerla. Sí, y con tanta ayuda de Kissinger y de la CIA, más todavía. Bueno, Sí, claro. Schaefer enseguida que cae y que arde la moneda, pero una semana después, Schaefer le ordena a los colonos que acondicionen un sótano del granero. Vacían el lugar que hasta ese momento se usaba como un silo y a los pocos días de noche empiezan a sentirse ruidos de camiones que entraban en el predio y el sonido lejano de obras musicales, de música muy fuerte. El antiguo granero pasó a ser un centro de detención y tortura a cargo de la DINA, la policía secreta creada por Pinochet. Se arma como Sí. un búnker con túneles subterráneos. Adriana La Borges... DINA era la policía más asquerosa, más siniestra y más nefasta que ha pasado por este país. Ok, me imagino En- responsable de millones de muertes y miles de muertes y desapariciones. Torturas de gente tirada al mar, de interrogatorios altísimamente violentos, de mujeres con golpes eléctricos en sus vaginas, de mujeres embarazadas a las que les metían ratas por la vagina. O sea, la DINA era de una asquerosidad brutal. De hecho, muchas cosas de esto, si bien había un enfrentamiento muy fuerte entre Pinochet y los militares argentinos, sin duda aprendieron muchas cosas. O se las enseñaron los mismos a los dos, ¿no? Porque años después aplicarían lo mismo los argentinos, lo cual va a ser motivo de otro episodio. Bueno, Adriana Borges, que es una secuestrada por el ejército en Talca y que estuvo ahí, contaría años más tarde que los oficiales de la DINA que torturaban en la colonia lo hacían con música clásica de fondo. Por eso es que A la los colonos que no sabían lo que estaba pasando, porque obviamente no todos sabían lo que estaba pasando. Para que no se escuchara los Exacto. gritos, para que no se escuchara Sí. toda la mierda que hacían. El método era totalmente sádico. Cada torturado tenía una obra clásica asignada para los tormentos. Entonces ya sabían la música que iban a escuchar para Los sufrir. torneos de vergazos. Sí. Sí. Esa pieza sonaba desde unos minutos antes, con lo que el secuestrado ya sabía que le iba a tocar a él. ¡Hala, qué miedo, güey! Hasta durante la música. Al prisionero le aplicaban picana eléctrica con el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, por ejemplo. A Borges la torturaron mientras sonaba pequeña música nocturna de Mozart. Ella salvó su vida y nunca más pudo volver a escuchar esa obra. El jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, se convirtió en un visitante asiduo a la colonia. O sea que no era un lugar anecdótico, era un lugar central de torturas y de asesinato. Conocido como el Mamo, ¿ah? Sus cercanos Mira, y sus amigos a Manuel Contreras le llamaban el Mamo. el Mamo. Y cuando ya eran muy cercanos era el tío Mamo. Wow. Y el tío Mamo era probablemente de los tipos más espantosos que ha pasado por este país. Bueno, el tío Mamo se instaló en Colonia Dignidad en un plan de descanso a fines de septiembre de 1976, cuando los ojos del mundo se posaron en él como responsable del atentado contra Orlando Letelier, un ex canciller de Allende al que la DINA había matado junto a su secretaria con una bomba que hizo estallar el auto en el que Explotar una bomba en el auto. en Así de Washington, tóxico. en los Estados Sí. Unidos. O sea, tuvieron Sí. esa libertad. La tupé de ir a piteárselos en Estados Unidos con una bomba que pusieron en el auto. Porque este tipo que estaba haciendo, estaba denunciando lo que ocurría, ¿cuál era la actividad Exacto. de Letelier? Estaba, se supone que colaborando con la información Qué bárbaro. y había que echárselo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero años antes de esto, en agosto del 74, los colonios de Schaefer tuvieron que ponerse por orden de Schaefer sus mejores ropas para recibir al, escuchen esto,
Mesías que había salvado a Chile de ser un enclave comunista. De los cielos bajó una avioneta que se posó en el predio y de la aeronave descendió nada menos que Augusto Pinochet, que recorrió el lugar junto al líder de la secta, o sea, junto a Schaefer, en medio de aplausos y manos que flameaban banderas de Chile y de Alemania. El todopoderoso dictador que llegó a decir que en Chile no se movió una hoja sin que él lo supiera, estuvo dentro de un predio que albergaba un centro de torturas en el que había fosas comunes. Ahora, fíjense, hace 2 episodios hablamos de cómo Pinochet tuvo un vínculo muy cercano con Juan Pablo II. El cariño hacia Schaefer y el cariño hacia Juan Pablo II parecen muy similares, ¿no? Para que lo piensen, ¿no? Oye, y ojo, cuando tú hablabas de esto de la música clásica que ponían de fondo, en la película animada Bestia, que estuvo nominada al Oscar, chilena, se cuenta la historia de una de las torturadoras más brutales de la DINA en Santiago y se muestra efectivamente cómo ponían la música clásica de fondo para evitar que los vecinos escucharan las barbaridades que pasaban en esos centros de tortura. Vamos a buscarlo. Yo no sé si es una referencia a esto, pero ¿no se acuerdan de la escena de Hannibal Lecter cuando está en la jaula en aquel hotel, o no sé en dónde lo tiene, como en un cuarto así muy, muy elegante, y se mete a cambiar la comida o darle de comer a uno de los policías y le quita la macana y le empieza a pegar, y nada más se ve en la toma cómo le pega y cómo le empieza a salpicar la sangre, y atrás de él, bueno, en el fondo está una rola clásica, güey. Ah, y bueno, o sea, debe ser una forma común de esconder. Qué interesante eso. Qué locura. Bueno, pensemos en la naranja mecánica. También. Naranja mecánica también. Sí. Claro. Bueno, pero no solo había un centro de tortura, sino que también era uno de los lugares que el ejército había usado para la producción de gas sarín. Se cree que con ese veneno pudo haber sido asesinado el expresidente Eduardo Frei Montalva, antecesor de Allende. ¿Por qué lo matan a Frei? Porque Frei no era socialista, ¿no? Es todo lo contrario. No, de hecho fue de los pocos de derecha que hicieron, que fueron grandes gobernantes de este país. O sea, a Frei Montalva se le recuerda con un cariño y con un reconocimiento que a su hijo Frei Ruiz Tagle, que fue presidente mucho después, no se le recuerda. Y escúchame, y él denunciaba lo que estaba haciendo Pinochet. ¿Por qué lo asesinan? ¿Cuál fue la razón? Si me preguntas ahora, no tengo idea. Ah, ok, bueno, lo vamos a buscar, No sé. lo vamos a buscar, es interesante eso. Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva. Pero es asesinado en 1982 con gas sarín que supuestamente se produjo en la colonia Dignidad. Se supone que el Chile de Pinochet podría haber utilizado armas químicas en la guerra, si se daba la guerra contra Argentina, que nunca ocurrió, y para eso las estaban produciendo. Había un bioquímico al servicio de la DINA llamado Eugenio Berrios que planificaba la colocación del veneno en el servicio de agua corriente de Buenos Aires. Y todo esto se estaba produciendo en la colonia de Dignidad. La ayuda de Schaefer al pinochetismo, por supuesto, no era solamente ideológica ni desinteresada. Lo movía un anticomunismo como punto de contacto, pero el régimen retribuía la colaboración con contratos de obras públicas. La colonia... Oye, ojo. Perdón que te interrumpa, pero lo del asesinato de Frei Montalva se descubrió hace poco. ¿Ah, sí? Se descubrió hace muy poco. De hecho, una de sus hijas, que es senadora, llevaba muchos años pidiendo que se retomaran las investigaciones porque la familia estaba segura de que eso había sido un asesinato y que no había sido muerte natural. Mirá. Y efectivamente fue hace muy pocos años que nos enteramos que efectivamente se retomaron las investigaciones y que había sido asesinado. Fue en 2009.
Sí, ¿Qué sí, se fue hace descubrió? muy poco. 2009 cuando se abrió un proceso judicial y empezaron a investigar porque habían dicho que había muerto por complicaciones en una cirugía. Exacto, no fue Ajá. por causa, no fue por negligencia ni por un Ajá. problema médico, fue asesinado y eso se comprobó hace muy poco. Como soy muy señora, te digo, hace muy poco fue 2009, claro. Para una No. señora como yo, eso va a ser. Sí, fue es ayer. que yo sigo No, pensando y que ayer. 2004 fue hace 5 años. ¿verdad? 2009. Claro. Sí. 2009 es... Tú me sí, y dices es- hace 20 años y yo pienso en los 80, Claro. ¿no, mi amor? Sí, me pasa eso también, Pero aquí lo chido de este caso en particular es que el proceso judicial termina declarando que murió que Claro. fue un homicidio y se procesa a los culpables. O sea, sí Exacto. hubo una consecuencia. Ok. Pero pasamos muchos años creyendo que eso había sido una complicación médica y resulta que si no fuera porque la familia hinchó las pelotas por años para que se reabriera la investigación, Sí, no, es nunca mucho nos tiempo. habríamos enterado de que fue asesinado. Sí, porque él muere en el 82, güey. Y la causa es del 2009, güey. O sea, sí es un chingo madral de tiempo. Qué locura. Bueno, se le dieron. El pinochetismo le dio a Schaefer contratos para hacer rutas, edificios, embalses. Recibió licencia para explotar minas de oro. Eso abre un capítulo que no se ha cerrado en Chile, que es el patrimonio real de la colonia. ¿Cuánto dinero llegó a tener la Nadie colonia sabe todavía. y dónde está Nadie lo ese dinero? sabe. Exactamente. No, y muy probablemente no era de ellos, ¿eh? También era como que le han de haber guardado un chingo de riquezas al poder, güey. Si le guardaban de todo. Se supone que hay un traficante de armas llamado Gerhard Mertins que ya sacó mucho dinero era amigo de Schaefer y que sacó mucho dinero de la colonia Dignidad y se lo llevó a Alemania. ¿Ok? En el medio de todo esto, en el año 87, Norbert Blum, ministro de Trabajo de Alemania, viaja al Chile interesado por el caso de Carmen Quintana, una joven que había sobrevivido a las quemaduras que le había infligido una patrulla militar. No lo dejan entrar a la colonia. Blum le dice a Pinochet cuando lo recibe que la colonia es una granja modelo de desaparición de seres humanos. Pinochet se hace el desentendido y le señala una cruz a la que dijo rezarle respondiéndole: Dios conoce todos los nombres de sus víctimas, señor presidente. Usted no irá al cielo, usted es un torturador. Le dice Blum. Toma. Cuando Pinochet le muestra Y se muere en el acto. Sí. No mames, güey. Pero bueno, en 1990, cosa que... Queda petrificado. Cosa así, que con ya- la dignidad sí, para sí, siempre. Estatua de sal. En 1990, como hemos hablado en otro episodio, regresa la democracia a Chile, regresa una democracia a la forma de la Iglesia Católica que influyó mucho en la Constitución. Pueden ir a escuchar el episodio, Rufi nos puede profundizar sobre esto, pero... Mira, comienza una democracia, como bien lo dijo el primer presidente que tuvimos en democracia, una democracia en la medida de lo posible. Claro, totalmente. Bueno, pero a Schaefer se le empieza a caer la máscara, empieza a perder protección. Ya acumulaba casi 3 décadas de denuncias de abusos de menores, seguía rodeado de chicos a los que llamaba sprinters, que hacía competir para ganarse su favoritismo. Los elegidos se bañaban con el jefe de la colonia, que se los llevaba a su Era un habitación. premio, ¿ah? Sí, a Era un pasar la premio noche. que Paul Schaefer te bañara. Eso era un premio para los niños que buscaban ganarse el aprecio de Schaefer y ganarse el gran premio mayor, que era que te bañara antes de ir a acostarte. Pero en el 91 ocurre algo que es el informe Rettig. ¿Qué es el informe Rettig, Rufi? Mira, el informe Rettig es probablemente una de las cosas más importantes que han pasado en este país y es un informe que se genera respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y donde efectivamente aparece Colonia Dignidad por primera vez como oficialmente dentro de los espacios donde se violaron derechos a los derechos humanos, donde hubo torturas, donde hubo homicidios y también tráfico de armas. Sí, ante eso, el gobierno de Patrick Aylwin, ¿se pronuncia Aylwin? Patricio Aylwin. Patricio Aylwin fue el primer presidente que tuvimos en democracia y fue el que nos dijo que íbamos a tener democracia en la medida de lo posible. Ok, bueno, él le quita En México sigue pasando eso, ¿eh? En Argentina también. Le quita la Le personería llama el presidente de la transición, Claro. porque fue el que tuvo que lidiar con, ok, ya no hay dictadura, pero tampoco podemos irnos tan hacia el otro lado.
y tuvo que No, lidiar no, con no se tener vayan a Pinochet. malacostumbrar. Claro, y tuvo que lidiar con que Pinochet fuera efectivamente senador designado. Claro, porque a Vitalicio. diferencia de la Argentina, Vitalicio. en Chile no hubo juicios de la verdad en ese Nada. momento. ¿No? Claro, porque Esa es la gran envidia que los chilenos le tenemos a los argentinos. porque a Pinochet Acá siguió siendo un nunca. héroe para una gran parte de la sociedad, ¿no? Además de que Hasta el constitucionalmente... día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy hay gente que le ¿Hasta el responde día de con... hoy? Hasta el día de hoy, todo el partido republicano chileno es de los que te responde, mira, con el general esto no estaría pasando. Claro. O sea, todavía es un ídolo para una porción muy minoritaria de la población, pero muy poderosa. Muy poderoso. Pero fíjate, bueno, ahorita me recordaste eso que dijiste. Con mi general esto no estaría pasando. Porfirio Díaz le dicen así, ¿no? Sí, Porfirio Díaz crecimos mucho. No, pero otra vez regresamos a lo mismo. O sea, las cosas buenas que para la gente que hizo Pinochet opacan completamente No, como y en ni un si- pastor Y las ni cosas siquiera malas, fueron güey. tan buenas, porque de hecho hubo un Bueno. manejo comunicacional tan brutal que Sí. se dice, bueno, pero Pinochet nos sacó de la pobreza. Mentira. No. Los niveles de desempleo y de bajos sueldos que hubo durante la dictadura fueron mayores que en cualquier otro periodo de la Fíjate. historia, pero como la prensa y las encuestas que estaban dominadas por la dictadura, se hizo creer que no había desempleo, que no había pobreza. Entonces la gran gracia de la dictadura es que nos sacó de la pobreza, pero eso No. tiempo después también se demostró que también había sido mentira, porque era como, ok, Claro. nos sacaron de la pobreza, nos hicieron avanzar económicamente. Chile nunca estuvo mejor, dicen, que como estuvimos en dictadura, pero resulta que los verdaderos números, las verdaderas cifras, recién se vinieron a saber muchísimo después. Por lo tanto, hoy día, porque se decía, bueno, nos sacó de la pobreza, nos hizo avanzar como país, claro, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos miles de chilenos torturados, asesinados, desaparecidos hasta el día de hoy? Y la derecha sigue defendiendo que, pero la economía mejoró. Hoy se sabe que ni siquiera la economía mejoró y que además Pinochet y toda su familia se robaron un montón de platas fiscales y de platas públicas que la derecha no reaccionó frente a los crímenes de lesa humanidad de Pinochet hasta que se enteraron que había robado. Claro. Porque a mí me pueden matar a todos los ciudadanos, pero robarle al Estado, no, pues, eso sí que no. A mí dime violador, dime dictador, dime lo que Sí. quieras, pero que haya robado, eso es inaceptable. Recién hubo en ese momento como una bajada de cambio, Mira te vos. diría yo, de la derecha, en términos de que, si violó, mató, asesinó, torturó, Algo mira, da lo habrán mismo. hecho. Pero Da la lo mía mismo, no. no eran Pero la blancas mía no palomas. la mía Pero no la la- toques. Pero cuando se dieron cuenta que se había choreado la mitad del país, Claro. recién ahí, mira, parece que capaz que la cagó el caballero en algunos puntitos. Qué bárbaro. No, y es que el momento de reestructuración y todo lo que ocurre después de una dictadura podría darte la falsa idea de que estaba mejor antes porque pues se vienen movimientos revolucionarios, se vienen movimientos en los que hay que volver a organizar todo un país y entonces dicen, estábamos mejor antes, sí, güey, pero dale chance, güey, primero hay que desmadrar todo lo que hicieron acá para volver a construir sobre eso, ¿no? Entonces es No, y es con los como que militares esta- que conservan poder, a Alfonsín, Alfonsín en además. Argentina le hicieron la vida imposible porque Alfonsín sí les hizo juicio y le hicieron 2 levantamientos militares, le hicieron la vida absolutamente imposible. De hecho, nadie creía que Alfonsín pudiera terminar el gobierno, que lo pudo terminar sufriendo y Menem, cuando gana, uno de los pocos méritos que tiene Menem es que destroza al ejército. Le saca todo el presupuesto, los jubila a todos, le saca el servicio militar obligatorio, los destruye para que nunca más puedan volver a hacer un golpe porque se vuelven una entidad que no tiene ni autos en funcionamiento. O sea, Menem destroza al ejército para que nunca más puedan volver a hacer algo así. No, y imagínate que acá Pinochet, después de haber sido juzgado por la comunidad internacional completa, seguía siendo senador vitalicio, seguía en el Congreso, Claro. el dictador continuaba en el Congreso. Qué locura. Qué locura. Y lo que les está costando sacar una constitución que no sea pinochetista, ¿no? Ustedes también. No, y ya no la vamos a sacar, ya no se sacó. Ya o no sea, se sacó. porque de hecho la constitución que
se está proponiendo ahora para votarse el 17 de diciembre, que es la segunda propuesta, esta segunda propuesta trae una constitución que es peor y más regresiva que la de Pinochet. Qué bárbaro. O sea, se fueron tan a la mierda tratando, ¿cierto? Justamente para mantener la de Pinochet. Si acá los republicanos van a ganar sí o sí, Claro. porque van a ganar, si llegan a votar a favor de la nueva constitución, este país se va a una constitución más regresiva que la de Pinochet, y si no, si se vota en queda la que contra, está. se queda la de Pinochet, que es la que siempre Claro, quisieron. claro. O sea, acá van a ganar sí o sí. Qué locura. Bueno, algo de eso hay en esto y en la protección a Schaefer, porque bueno, le sacan la personería, pero para cuando le sacan la personería, Schaefer ya había dividido en muchas sociedades anónimas, por lo cual no se sabe cuál es el patrimonio. Él obtiene la protección, busca el apoyo político contra la ofensiva de Aylwin del partido Unión Demócrata Independiente, o UDI, que La UDI. era el partido más pinochetista. Sus dirigentes defienden a Schaefer aún contra la evidencia del rol de la colonia en la dictadura, en especial un tipo llamado Hernán Larraín, que luego termina siendo ministro de Justicia de Piñeira. O sea, en el 2018 Hernán Larraín seguía teniendo poder en Chile, para que veamos cómo... Pero si aún hay pinochetistas en el Congreso, aún hay pinochetistas líderes de partidos políticos. Bueno, Larraín lograba frenar las investigaciones hasta que ocurre algo que ahora me lo van a contar ustedes en más detalle, ya lo adelantaron, pero me lo contarán más en detalle, que la derecha chilena no puede frenar, que es cuando el 26 de julio de 1997, aprovechando una festividad y mientras los colonos estaban reunidos, Salo Luna y Tobias Müller escapan por un camino de piedras y dan un testimonio demoledor que provoca la orden de captura contra Schaefer. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ellos se escapan, me decían ustedes, que logra una atención mediática insólita. ¿Qué es lo que hace el Salo Luna? Nunca se había puesto en la prensa chilena, jamás habíamos visto una víctima de Colonia Dignidad dando su testimonio. Y de hecho, en el avión en que Salo Luna con Tobías se van de Chile, se van hacia Alemania, en el avión iba un equipo de televisión y en el avión grabaron parte de los testimonios ya cuando él ya se iba, porque nunca había habido en la televisión chilena testimonios reales de víctimas de Colonia Dignidad. Y todo lo que contaron, de lo que fueron parte, porque claro, efectivamente ellos eran parte de la comunidad, ellos formaron parte de todo lo que se hacía. Jefe de seguridad era Salo Luna. Exacto. Sí. Y Salo Luna se revela después de que es abusado sexualmente. Y este chico homosexual, como te digo, que para la época era algo muy raro, que además se le discriminara por ser gay, y de hecho en muchos sectores le cuestionaron el testimonio solo por el hecho de que parecía maricón. Claro. Sí. Claro, qué locura. Sí, a mí me parece muy interesante la historia de Salo porque él pues forma parte de no solo vaya dentro a toda la manipulación que había dentro de la colonia, él toma decisiones importantes dentro de y que fueron, repercutieron en los miembros. O sea, hubo torturas, él estuvo involucrado en varias cosas, incluso con la DINA, güey. O sea, él escapa y empieza a dar una... O sea, tenía conocimiento de lo peor de la colonia. De todo. Ahora, una cosa que es súper importante para que entendamos es que había video de todo lo que había pasado, de todo cómo se ha formado Colonia Dignidad, de cómo la idea del gobierno de Pinochet hacia Colonia Dignidad era darle una difusión muy grande en televisión y en anuncios de manera de publicidad, como si fuera un lugar casi como turístico para la gente. Y lo era.
Y lo era. Sí, de hecho, por y eso, de ayuda, por eso es ¿no? que nos reíamos con Vasco, porque le digo, en Chile nadie se enteraba de esto, porque Colonia Dignidad tenía una capacidad de lavar su propia imagen tan preciosa, que tenían un restaurante enorme, precioso, donde se comía increíble, donde se mostraba cultura alemana, gastronomía alemana, al que Vasco y yo fuimos. O sea, sí, sin saber. yo fui muchas veces, uno iba en familia y veía a los niños bailar canciones, hacer coreografías, las mujeres todas vestidas con trajes típicos alemanes. Tú ibas, comías increíble, te trataban fantástico, y uno decía, bueno, esto es Colonia Dignidad. Yo puedo entrar, vengo al restaurante, me entero de qué es lo que hacen, cómo cultivan la tierra, qué sé yo. Claro. Y al final eran como unos Amish satánicos, ¿cachai? Que estaban en la población rural, pero uno iba de turista y lo pasaba estupendo. Y no comía tenías rico, ni idea de nada. Y no tenías Bueno. ni mierda idea de lo que estaba pasando atrás. Claro. Bueno, ahí les va. Pues los videos tenían miles de cintas de video ¿Sí? de cómo funcionaba, en las que nunca salía Schaefer, güey. Claro. Ese güey se escondía de la cámara. Y entonces cuando empieza todo este pedo de que empiezan a descubrir de lo que ocurría dentro de la colonia, empiezan a destruir las cintas. Y lo que se alcanza a recuperar, que es un chingo, es con lo que hacen el documental. güey. Mirá. Y a Netflix. Sheffer le encantaba que todo quedara registrado. Sí. Le gustaba hacer celebraciones dentro de la colonia, donde los niños bailaban o daban muestras de fuerza o hacían muestras de gimnasia, ese tipo de cosas como muy rigurosas, como de Muy mucha alemana. disciplina. Muy alemán todo, eso a Sheffer le encantaba. Y Sheffer en primera fila y hacía que los niños pasaran a sentarse en sus piernas, él los abrazaba, los besaba, y todo eso estaba registrado en video porque a él le encantaba que todo esto quedara registrado en video para enviarlo a Alemania y mostrar las maravillas que se estaban haciendo en la Colonia Dignidad en Chile. Claro. Bueno, toda esta máscara. Al final el ego lo mató. Sí. Al final el ego lo mató. Toda esta máscara se le cae cuando se escapan ellos, y el que también escapa es Schaefer. Schaefer huye a la Argentina, donde gracias al trabajo de investigación de periodistas y abogados es localizado y detenido, es deportado a Chile. Regresa a Chile, afronta causas por abuso, ya era un anciano. En 2006 recibe 20 años de condena tras haber sido encontrado culpable de 25 abusos. Recibe otros 7 años por el hallazgo de un arsenal dentro de la colonia, prueba del tráfico de armas. Muere el 24 de abril de 2010, o sea, casi no enfrentó la condena, muy poquitos años. Nunca afrontó un proceso por las violaciones de los derechos humanos. Eso nunca fue juzgado por eso. 3 de sus antiguos colaboradores en la dirección de la colonia reciben pena de cárcel en 2014 junto a 2 agentes de la DINA por abuso de derechos Pero humanos. mira, 2014 estamos hablando. Y esto partió antes del 70. Sí. O sea, Sí, es una locura. Una locura. El médico Hartmut Hopp, del círculo íntimo de Schaefer, huye de Chile antes de ser condenado a 5 años por su rol en las torturas. Viaja a Alemania y logra evitar la extradición. Las autoridades alemanas cierran la investigación contra él en 2019. Otro jerarca, Reinhard Doring Falkenberg, acusado de una desaparición, es capturado en Italia en septiembre de 2021. O sea, siguen dando vueltas estos hijos de puta. Horrible. Pero queda Sí, en libertad, no, qué locura, güey. queda en libertad condicional y se escapa. La colonia pasa a llamarse Villa Baviera, que es ahí cuando yo la Villa conocí, Baviera. en el año 2013, una vez que la interviene el Estado chileno en 2005. Algunos colonos regresan a Alemania, otros siguen con sus labores agrícolas. Hay quienes han hecho introspección sobre lo vivido allí, dieron su testimonio para el documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, y hay al menos un centenar de colonos que volvieron a Europa y que reclaman una indemnización por lo vivido en la colonia. ¿Ok? Bueno, como les decía, en 2016, como les decía al principio del episodio, gracias a una iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, lo que estoy sufriendo con los apellidos alemanes, la puta madre, se llevó a cabo una... Aparte seguro que los dije mal todos. No Todos, el 100%. Muy dije mal, probable que todos sí, dije mal. Bueno, Pero eso los argentinos son así, hablan mal el inglés, hablan mal el alemán.
Está todo bien. Te queremos. Pero igual. hablamos bien el español a diferencia de ustedes, entonces con eso compensamos. A nosotros solo nos queda hablar bien otros idiomas. Claro, porque exacto. el castellano No no es lo mames. nuestro. El castellano, No, no, Rufi es la única chilena a la que yo le a entiendo. la que se le entiende, sí. Sí. Bueno, Mira, siempre me han dicho que cuando me invitan a festivales internacionales no es necesariamente porque soy la más graciosa, sino porque soy la única a la que se entiende lo que habla. bueno, a los diplomáticos alemanes pidieron disculpas por lo ocurrido en Chile durante la dictadura de Pinochet y a la vez hicieron un homenaje a las víctimas chilenas y alemanas que sufrieron maltratos en la colonia Dignidad. El principal Y llamarse Colonia Dignidad. Eso a mí ya me parece que ya Sí. así partió el chiste. O sea, ¿cómo le pones Colonia Dignidad a lo que se va a transformar en esta mierda que se transformó? Qué hijos de puta. Bueno, Steinmeier admitió que la diplomacia alemana en su momento no había hecho lo suficiente para ayudar a las víctimas. Chocolate por la noticia. Quienes habían buscado protección en la embajada alemana y no la habían recibido. Dice, este es un capítulo negro de la historia de la diplomacia alemana. Bueno, uno más, ¿no? Uno más. Claro, güey. En esta Se la suma cagamos, al dice. archivador. Sí. Es evidente que los diplomáticos perdieron la orientación e hicieron muy poco para proteger a las personas. Bueno, y 3 años después indemnizaron a 50 víctimas con 10.000 euros para cada una. Dijeron, es una ayuda, un reconocimiento del dolor, aunque sabemos que el sufrimiento no puede ser borrado. Heinz Kuhn, un alemán que llegó a la colonia Dignidad en 1960, que se fugó en el 68, que rescató a decenas de víctimas y que para muchos es como el ángel de las víctimas de la colonia Dignidad, un hombre ya muy mayor, dijo, la indemnización es una verdadera vergüenza. ¿Cómo se atreve el gobierno alemán luego de tantos años a ofrecer 10.000 euros a una persona que desde su primera niñez fue víctima de abusos sexuales y de trabajo de todo tipo? Kuhn tiene 86 años, es un luchador de la causa y ha juzgado muy fuertemente no solo a Chile, sino a Alemania, porque Alemania sigue sin reconocer una responsabilidad jurídica, pese a que otorgaban poderes, pese a que dieron los pasaportes, sino que solamente admite una responsabilidad moral. Y por eso, claro, las indemnizaciones son mucho más bajas. Son simbólicas casi. Exacto. Esa es la historia de la colonia Dignidad. No sé si tienen algo más que me haya pasado, por favor, cuéntenmelo. Mira, yo te puedo decir que los mejores Kuchenes y strudel que he comido eran de Villa Baviera. Debo asumir en este momento, señoras y señores, que si no había algo todo bueno, era malo, no si había todo. algo bueno en Colonia Dignidad, era la comida, mamá. Ok. O sea, que a diferencia de los campos de concentración, en la colonia Dignidad sí se comía bien. Se comía bien. Eso podríamos poner como Ahora, un punto a favor. al menos comíamos bien los turistas. No sé cómo Claro, comía el personal claro, adentro. claro. Pero Sí, al sí. turista, mira, se le trataba bien. Vimos bonitos bailes alemanes. Vimos unas alemanas y alemanes preciosos que en el sur de Chile, de hecho, hoy el sur de Chile está lleno de descendientes de alemanes también. Claro. Hubo mucho alemán que se quedó, mucho colono alemán que se vino también. Claro, a mí me tocó ir alguna Chile. vez a Puerto Montt y a Frutillar y son Hubo todos muchos alemanes que se vinieron ahí. Frutillar Sí. es Alemania. Claro, Frutillar es Puerto Alemania. Varas es Alemania. Son lugares hermosos donde se come exquisito y donde hay mucha población blanca, rubia, de ojos azules, porque hay muchísima inmigración alemana en el sur de Chile. No todos necesariamente vinculados con Colonia Dignidad, ojo sí, Claro, pero sí muchos que se vinieron arrancando. claro. Sí. Schaefer no tuvo hijos, ¿no? No, Ok. Sí, tiene una hija, ¿no? o sea, tiene una hija, pero una hija que estaba como poco reconocida, como que no ok. como que él no la trataba como hija. Ok. Oh, ok. Bueno, esto fue Colonia Porque qué Dignidad. vergüenza tener una hija si te gusta culiarte niños. Claro, qué vergüenza. ¿cómo se produjo eso, no? ¿Cómo se Qué produjo eso? qué inconsecuencia, amigo Paul. A la única que no se cogió era la hija, porque era nena, solamente por eso. ¿Quién sabe? Se salvó. Sí, bueno, esto fue Colonia Dignidad. Muchas gracias, Rufi, por acompañarnos. Contanos dónde puede encontrarte la gente que no es en un restaurante alemán comiendo strudel, dónde
¿dónde más puede encontrarte la gente para ver tu contenido? Pueden encontrarme en todas las redes como La Rufinelli. Solo en Twitter, ahora ex, estoy con otro nombre, pero ahí ni me busquen que ya ni me meto. Así que me encuentran como La Rufinelli en todos lados. Ok. Y nosotros, 2023 es el año de herejes en Patreon. Ahora vamos a subir algún contenido más, pero estuvimos subiendo las cartas de espiritismo de Madero. Un detrás de escena hermoso de por qué herejes a veces no funciona, que está muy bueno. Contenido de Bobby hablando de cultura popular. Contenido de Caro Hernández Solís, que está contando unas cosas espectaculares. Y como siempre tenemos las preguntas de Sin Libros, que están las preguntas de Sin Libros de Rufi cuando vino al Sin Libros, están en Patreon. Y mucho contenido más. El parto de la hija de Bobby. No, ese no está en Patreon. Pero suscríbanse a Patreon, que cada vez hay más contenido y cada vez va a haber más. Nos encanta darles contenido en Patreon. Hacemos reuniones. El otro día hubo una reunión sorpresa con los Patreon que estuvo buenísima y que se grabó. Por otro lado, suscríbanse al canal de YouTube, que es gratis. Queremos llegar a los 100.000. Queremos que nos den la plaquita. Síganos en Instagram, yo soy vasco.hereje, no les cuesta nada. Él es corsario.hereje, no les cuesta nada. Y está Bobby.hereje, no les cuesta nada seguirnos. Síganos, sigan a la Rufi. ¿Y qué más, qué más, Corsario? Y vayan a comprar a chunchos.mx todo el merch que tenemos y así. Bueno, y sin nada más que agregar, muchas gracias, Rufi, te queremos un montón. Te vamos a traer para hablar de Herbalife. No te creas que no lo registré. Por favor, ese pedido. por favor, se los Estuvo pido. en un crucero. Es que tengo tanto material, amigo. Nadie tiene el material que tengo yo de infiltrada en un crucero de Herbalife. Te vamos a traer a Herbalife para hablar de Herbalife, que no hicimos ese episodio. Y sin nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. ¡Vámonos! Chao, chao.